Hola, buenas noches. El día de hoy, como ya les habíamos platicado en la charla pasada, vamos a hablar respecto a la criminalidad urbana, que esto tiene que ver con el crecimiento de la población y los asentamientos que se han ido generando a través de las ciudades pues modernas y que incluso alrededor se han surgido el tema de estas ciudades periféricas y sus problemas, que es el tema de la marginación. Como lo vimos en los conceptos o los elementos condicionadores para poder generar una política pública eficaz, pues logramos ver que el tema de la urbanización, el desarrollo cultural, económico y en población, pues también se ve afectado o se ve de cierta forma pues enriquecido con algunas cuestiones de crecimientos o asentamientos urbanos y que evidentemente pues nos van a dar pauta para temas, para temas de población y obviamente para temas de prevención. Que por supuesto pues van a tratar de evitar el tema de la criminalidad. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas para poder, para poder exponerles el tema de estos temas y pues para empezar con una pequeña introducción. ¿Me podrían decir si ven las? Sí se ve. Ok. Muchas gracias. Ay, espérenme tantito porque es que quiero mandarme un link, pero ahorita vemos cómo. Bueno, lo vamos a dejar así y es que quisiera dejar de compartir para mandarme el link, pero no puedo, no sé por qué. Aquí ven las diapositivas, ¿verdad? ¿Ya no ven las diapositivas? Sí se ven, doctora. Ok. Todavía se ven las diapositivas, ¿verdad? Es que voy a abrir aquí mis Sí, chat. todavía se ven las diapositivas. Ajá, es que voy a abrir mi chat para poder abrir un link, pero, pero justo no quisiera como interrumpirlos. Entonces ahorita ya le dejo así la diapositiva y ok. En tema de la criminalidad urbana, pues como les comentaba, perdón, ahora sí ya regresando al tema, es en en estas últimas décadas, pues a nivel Latinoamérica, las sociedades pues han
experimentado, que más adelante también vamos a hablar un poco de historia, profundas transformaciones sociales, económicas, culturales, políticas, en los que han dado lugar a las nuevas realidades y rupturas en un modelo anterior, que vamos a hablar incluso del porfiriato y de la revolución, temas de independencia, de cómo se fue cambiando la sociedad, la urbanización y por ende la criminalidad. La distribución de la población en el espacio, el nivel de concentración de determinados grupos en ciertas áreas de la ciudad o su grado de homogeneidad o este acoplamiento social, dan cuenta no solo de procesos de diferenciación, sino también de expresiones que asumen la desigualdad y tal vez en algunos momentos los procesos de exclusión. Estos estudios urbanos raramente han explorado los sentidos culturales, las identidades, los esquemas psicosociales, los discursos que guían la percepción y experiencia del urbano y pues en particular a la sociabilidad urbana. Es recién en la última década cuando se produce un cambio hacia una perspectiva que es más política, en el cual se vincula estos espacios o estos segmentos urbanos con esta fragmentación política de la organización del espacio y la forma de aprender o reaprender las conductas sociales que se van dando en cada espacio social. Actualmente se conoce como actualmente de hace 10 años a la época, como una era de los extremos en el cual existe diferencias sociales marcadas que se intensifican incluso con estos espacios territoriales en el que pareciera que evidentemente los grupos con mayor riqueza pues tienen privilegios incluso de poder utilizar espacios públicos, en el caso a diferencia de la pobreza. Estas condiciones sociales que, como bien comentamos, son extremas y tienen dimensiones materiales, espaciales o simbólicas que implican pues cambios o diferencias en la convivencia social, pues muchas veces nos preguntamos por las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos y pues medir estas carencias en las cuales podemos identificar o conocer los modos particulares, perdón, en los que se experimentan y problematizan estas condiciones. La pobreza no es una situación estática limitada a la carencia de estos ingresos, pues como bien sabemos, identificamos el tema o este concepto de pobreza con la falta de ingresos o de trabajo en una población, pero no, existen otro tipo de recursos en los cuales también debe de estudiarse esta ruptura o estas desfases e irrupciones en la sociedad, que no solamente tiene que ver con temas económicos, también, como lo hemos reiterado en todas las sesiones, tiene que ver con economía, tiene que ver con educación, tiene que ver con cultura, con valores. Entonces, esta exclusión social que se hace a temas o sectores pobres, pues no realmente tendría que ver únicamente con temas económicos. Actualmente, bueno, pues, concentrándonos en cifras o en nuestro país, en la Ciudad de México actualmente tenemos una población de más de 128 millones de habitantes. Y pues bueno, existen evidentemente desigualdades socioeconómicas entre las clases, de las cuales pues ha sido un fenómeno persistente durante toda la existencia de la humanidad y sobre todo en los cambios socioeconómicos, culturales de los cuales se ha visto afectados, en este caso, pues nuestro país. Esto ha conducido a que existan nuevos patrones de urbanización que se expresan en una ciudad de profundos contrastes, que es lo que contamos. Ustedes podrán ubicar que existen en la mayoría de los países o estados zonas de mayor riqueza en donde están construidos los edificios más altos, los lugares más lujosos, las plazas y los centros comerciales, pues de mayor acceso económico, pero siempre muy, muy pegado, incluso al lado existen estas comunidades o estas poblaciones, estas colonias de personas con extrema pobreza. En nuestro país, o bueno, en la Ciudad de México, el oriente es una de las áreas con mayor concentración de pobreza que en la zona metropolitana de la ciudad, pero incluso a la periferia se ha extendido. Antes estaba este espacio entre la Ciudad de México y el Estado de México, y aunque era realmente muy poco, las
la zona periférica, que era el tema de la zona oriente, pues estaba únicamente pues habitada por algunos, pues algunas colonias que tenían en sus terrenos pues grande extensión, ¿no? Y que antes, por ejemplo, en el oriente de la Ciudad de México, la mayoría de estos lugares estaban concentrados para la gente que se dedicaba al tema de la basura, ¿no? De poder recolectar de la ciudad, del centro de la zona metropolitana, pues toda la basura y eran como, estaban a las afueras. Incluso los reclusorios deben de estar creados o estuvieron construidos a las afueras de la ciudad porque era un tema de exclusión de la población. Y actualmente conocemos que bien, pues el reclusorio norte, sur y oriente se encuentran prácticamente en el centro de la ciudad y no en el centro, pero ya no existe como tal esta exclusión de que se encuentran este tipo de centros fuera de la población. Por eso. Bueno, Entonces, ¿qué pasa con estas zonas en las cuales, pues, además de haber sido ya superadas con tema de población, pues ya incluso no, la diferencia entre la Ciudad de México y el Estado de México es simplemente una avenida? Hubo procesos o sí, procesos de autoconstrucción de vivienda, como en el caso de Chimalhuacán o de Chalco, en los cuales pues existieron acceso a las viviendas de una manera, pues, de una vivienda digna para la población, en los cuales se tuvieron estas facilidades para tener acceso a ellos y evidentemente estar este traslado entre el Estado de México y la Ciudad de México, pues se fue poblando estas zonas periféricas. Durante los años 60 y 70, en un contexto donde pues la pobreza tenía un carácter como más integrado, porque estaba como más separado y más identificado. Los estudios sobre la vida de los pobres en las ciudades latinoamericanas se caracterizaban por tener una visión un poco, pues, un tanto romantizada, que destacaba su capacidad de adaptación casi inagotable a la precariedad gracias a sus redes de reciprocidad, su creatividad para invertir en algún trabajo. Entonces, se destacaban justamente por contar con profesiones y por trabajos que se adaptaban a las necesidades de su comunidad. Un contexto dominado por la industrialización, ¿no? Donde el rol del Estado y el mercado interno eran ejes claves junto a un rápido proceso de urbanización y un mercado de trabajo dinámico. Contribuyó a desarrollar estrategias de supervivencia entre la gente con escasos recursos que estaban urbanizando y alimentó estas expectativas de movilidad social. Es un debate teórico sobre la marginalidad, pues se da precisamente en este contexto, ¿no? En donde los cambios en la estrategia de desarrollo y las profundas transformaciones, pues tienen este experimento, experimentan el escenario socioeconómico a partir de los años 80. Eh, y pues bueno, se trata de un cambio completamente, pues en adaptación y en trato social, porque, por ejemplo, a nivel geográfico de la pobreza metropolitana, uno de los lugares que se concentran o que podemos tomar como ejemplo, no sé si los que están ahorita en la sesión son de la Ciudad de México, ubican el Estado de México, por ejemplo, Chimalhuacán es un municipio ubicado al oriente de la Ciudad de México, aproximadamente a 35 kilómetros de la zona centro de la ciudad y tiene una persistente concentración de desventajas y de accesos limitados pues tanto a temas económicos, trabajo, como educativos. Se encuentra entre las localidades urbanas que han experimentado un mayor crecimiento poblacional en los últimos años, siendo el principal factor de atracción la disponibilidad de terrenos baratos, que es lo que, pues, evidentemente fue generando que las familias fueran buscando un terreno en donde vivir, situados en asentamientos, pues, informales de suelos arcillosos, escasa permeabilidad y susceptibles de incluso inundaciones. Las oportunidades de empleo a nivel local son muy limitadas, por lo que los residentes de estas ciudades dormitorio suelen, porque así las conocen, suelen reconocer largas distancias, recorrer, perdón, largas distancias de lugar de trabajo a su lugar de residencia. Existía por ahí una imagen en Facebook que a mí me causaba pues bastante gracia, pero realmente es una realidad a nivel social, ¿no?
en el cual era un círculo vicioso que decía, trabajo para pagar el departamento en el que vivo, para poder trabajar, para poder pagar el departamento en el que vivo, para poder, y es un ciclo en el que trabajas para pagar algo en el que nunca estás porque necesitas trabajar para pagarlo. Entonces, así es un tema, porque además de volverse extensivo, el tiempo de traslado, porque llegan a invertir de 5 a 6 horas diarias para poderse trasladar de su casa a su trabajo, pues todo esto los aparta o es un cierta forma una exclusión de la misma sociedad. Hacia el oriente de la ciudad, donde se concentra casi la mitad de la población metropolitana, siendo esta Iztapalapa, se extiende una amplia franja, bueno, es Iztapalapa, un tanto Iztacalco, se extiende una amplia franja integrada por delegaciones y municipios en los que se residen sectores de menores ingresos. En esta área, los diversos indicadores sobre las condiciones de vida muestran los mayores niveles de pobreza, rezagos, carencias, vulnerabilidades sociales y pues es en la zona oriente, que es como les comentaba, que es Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac, entre Iztapalapa y Tláhuac, que es donde actualmente se encuentra el reclusorio oriente, perdón, existe una migración intrametropolitana, que es lo que les platicaba y que más adelante incluso vamos a darnos cuenta cómo es que desde los años 80 o desde incluso mucho antes, incluso existe este tema de migración dentro del mismo país, de los estados a las ciudades, ¿no? En donde pues los municipios alrededor, que es en el Estado de México, pues muestra una tendencia ascendente y de los cuales se está indicando que el proceso de homogeneización de la pobreza en esta zona pues continuará agudizándose, pues realmente el poder tener acceso, pagar un terreno, un departamento, una casa en la Ciudad de México se vuelve prácticamente ya imposible. Los mayores municipios con mayor rezagos y carencias son Valle de Chalco, Atenco, Chimalhuacán. Estos se caracterizan por grandes concentraciones pues, de desventajas. Por supuesto, las ciudades o lo que más les queda cercanos a todos estos y que tienen de cierta forma mayor urbanización, en la Ciudad de México es el municipio de Iztapalapa o en el Estado de México Nezahualcóyotl. Entonces, es un ejemplo que a nivel de la Ciudad de México pues encontramos como afectación en temas, directamente o se podría decir como más en corto, ¿no? ¿Están viendo los conceptos en las diapositivas? Ok, la delincuencia urbana se refiere a ahora vamos a pasarnos al tema de esta criminalidad urbana, porque empezamos a platicar de todos estos contextos de urbanización y de marginación que a la Ciudad de México, poniendo un ejemplo, aplica, pero es así no solamente con la Ciudad de México, también con cada estado de la República que de cierta forma tiene un crecimiento económico superior en algunos municipios y en algunos otros queda este rezago y esta marginación. Encontré en la red, y ahorita más adelante lo vamos a platicar, todo este índice ya con datos y bases en los cuales nos identifican dónde están las mayores zonas de marginación en nuestro país, no solamente por estado, también por municipio. Entonces, vamos a poder tener también un panorama de dónde se encuentran estas poblaciones marginadas y de las cuales más adelante en las siguientes unidades vamos a entender y a adaptarnos el porqué de la necesidad de algunas políticas públicas y enfocadas a temas de criminalidad en estos municipios. ¿Qué pasa con la delincuencia urbana? Esta se refiere a los delitos y problemas de seguridad que ocurren en las ciudades. A medida que más personas se establecen en áreas urbanas, la criminalidad también se concentra en estos entornos. Algunos factores que contribuyen a este fenómeno son los siguientes. Número 1, la atracción urbana. Las grandes ciudades atraen a personas por su poder financiero, oportunidades económicas, riqueza, cultural
y estilo de vida, perdón. Sin embargo, esto también se asocia a un aumento en la tasa de delitos y un sentimiento de inseguridad en los ciudadanos, que es evidentemente esta situación de poder tener acceso a mayor concentración de población y de gente a las ciudades o al tema, pues sí, al urbanismo, a las condiciones o a las ciudades periféricas que tienen un nivel de marginación y de pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Mayor concentración en las zonas urbanas por este acceso o esta facilidad de acceso a todas estas concentraciones y la falta de empleos o de oportunidades en la periferia o en los estados alrededor que tienen niveles de marginación o de falta de accesos y de mejoras a temas educativos, culturales, económicos, laborales y sociales, ¿no? Es como segundo punto para el tema de delincuencia urbana, perdón, que contribuye es la proyección mediática. La comunicación masiva construye una realidad subjetiva de la delincuencia, lo que afecta las respuestas políticas y la percepción pública. Y tres, la cohesión social y gestión urbana, que es un tema de cohesión social que ahorita platicamos en la introducción, que es la falta de cohesión social y la mala gestión urbanística pueden generar conflictos territoriales, económicos y sociales que desembocan en violencia. En resumen, el estudio y análisis de la seguridad en las ciudades es crucial para prevenir y abordar la delincuencia urbana. Hemos citado constantemente a este autor, que es Eugenio Raúl Zaffaroni, que habla de la delincuencia urbana. Él comenta e indica que es un fenómeno que se caracteriza por los siguientes elementos. Uno, en la actualidad la mayor parte de la población reside en zonas urbanas y en consecuencia también la criminalidad lo hace. Este fenómeno de la delincuencia urbana se proyecta a la población a través de la comunicación masiva, de forma que construye una realidad subjetiva de la delincuencia. A esto Zaffaroni lo denominaba como proyección mediática del hecho. Tres, la respuesta política está condicionada por la proyección mediática y no por el hecho de delincuencia urbana en sí misma. Y por último, algunas víctimas producto de este fenómeno son manipuladas por los medios de comunicación con fines políticos. Y vamos a establecer por qué es tan importante el tema de la prensa o de la información que nos den. Y pues bueno, contextualizando un poco a nivel social, vamos a hacer como un cronograma en el cual hablemos de la época del Porfiriato. En el 1880 había cambios en la Ciudad de México de migración de los estados a la ciudad. En estos tiempos creció pues el nivel de población de aproximadamente de 100,000 habitantes a 200,000 habitantes en un corto periodo, lo cual obviamente generó mayor trabajo para contener y para atender problemas sociales que se comenzaban a dar. La policía y el gobierno o el Estado lo que trataron de hacer es respetar estas fronteras entre el Estado y la ciudad moderna, como antes lo mencionaban o lo tenían clasificado, que era el tema de los estados, la ciudad respetable y estas ciudades marginadas que tuvieran esta clara limitación para que no existiera como una falta de control por parte del Estado. Se utilizaba la policía como un poder para castigar, vigilar y para sancionar. En aquel entonces, pues bueno, la iglesia en la Ciudad de México o en las ciudades no era tan fuerte como en los estados o en algunas, en provincia, ¿no? Como es incluso actualmente a nivel estatal o en provincia, acudes a cualquier estado y el tema religioso se vuelve un tema de cierta forma de control y coercitivo para la mayoría de la población, a diferencia de la ciudad, ¿no? Que no vemos constantemente este tema por estar acudiendo a lo mejor al tema religioso para poder de cierta forma tener como estas sanciones, ¿no? Se creó en 1900 estas cárceles, San Lázaro, también estuvo el tema de Islas Marías, hubo también la creación de colonias de trabajo forzado, en los cuales eran una fuente o eran la guía, el lugar en el que buscaban aprender a las personas que cometían algunos delitos. Y pues bueno, se empezaron a formar este tipo de colonias que ya no eran o no estaban incluidas en esta ciudad moderna. ¿Por qué? Pues porque evidentemente todo el tema de
de migración de los estados comenzó a generar que nuestros abuelos, nuestros tíos, que la mayoría de nosotros, al menos en mi caso, mis abuelos son de un estado, mis abuelos paternos son de un estado y mis abuelos maternos son de otro estado. Entonces, muchos así, de muchas personas, amigos, conocidos y familia, pues evidentemente tienen abuelos de otros estados. Voy a ponerles un video este, mm, 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 que habla un tanto de este tema de la urbanización y de la marginación. A ver. Me dicen por favor si escuchan.
Ahora están viendo los índices de marginación a nivel estatal, si me pudieran decir. Sí, sí se ven en el mapita. Ok. Silvia, ¿de qué estado eres? De aquí de la Ciudad de México, maestro. Mira, vamos a abrir este índice de aquí de la Ciudad de México. Este índice lo encontré en la página. Ahorita les paso el link, que es índice de bueno, lo voy a copiar y ahorita les mando, en un ratito les mando. Pero, por ejemplo, vamos a revisar estado, Ciudad de México, municipio Iztapalapa. ¿Cuál es su población total? 1.835.486. Esto es seguramente menos, pues porque esto fue un censo del 2020. Actualmente, pues ha crecido la población a nivel considerable. Entonces, el grado de marginación que se establece para la Ciudad de México en comparación con otros estados de la República, consideran que es muy bajo, pues se encuentra un índice del 59.5. El normalizado es un índice de marginación normalizado de 0.93. Vienen aquí desarrollados cuál es la población de 15 años y más alfabeta, población de 15 años o más sin educación básica, ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado, cuáles son los ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica, sin agua entubada, con piso de tierra, en algún nivel de hacinamiento. Aquí es importante, pues, de 18.55. ¿Por qué? Pues porque se considera ciertos grupos o ciertos números de personas para que vivan en algún lugar y muy posiblemente pues en Iztapalapa, ser una de las alcaldías con mayor población, se encuentran viviendo incluso en algún departamento para 4 personas o 3 personas, 5, ¿no? Entonces, en la población en localidad con menos de 5,000 habitantes, 0, población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos, el 66.61%, ¿no? Entonces, a pesar de estos indicadores, no se considera como un municipio con marginación importante a nivel nacional. También contamos con, bueno, pues con cada una de los municipios de la Ciudad de México, de Magdalena Contreras, Milpalta, ¿no? Pero, por ejemplo, acá vamos a seleccionar Puebla. Está considerado como con un grado de marginación muy alto. La población total es de 4.155 personas, el grado de marginación es muy alto, el índice de marginación es 48.0, el normalizado sería de 0.75, y pues el porcentaje tiene que ver con con temas de que no tienen excusados, energía eléctrica, no hay agua, no hay temas ¿cómo se llama? De entubado, agua que tuvieran drenaje, ¿no? Hay piso de tierra, hay hacinamiento, la población de 15 años y más analfabeta, también la población de 15 años o más sin educación básica. Entonces, es pues un índice bastante alto y pues bueno, se encuentra bastante cerca de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, aquí el índice de marginación a nivel municipal, pues como podrán ver, está dividido completamente por municipios, el mapa de la República Mexicana, y podremos ver, por ejemplo, acá se encuentra el estado de Guerrero, ¿no? La mayor parte de la zona sur. También nos podemos referir a Chiapas, que también es otro de los estados. Les voy a mostrar ahora a nivel estatal, Baja California Sur y Baja California, pues no cuentan con un grado de marginación
Bajo también lo es, ay, perdón, Sonora, acá también Jalisco, de este lado Tamaulipas, y bueno, pues vemos que los estados de la República con muy alto índice de marginación es Guerreros, Oaxaca y Chiapas, ¿no? En la Ciudad de México, luego volvemos a lo mismo, no se considera con un grado de marginación, Aguascalientes tampoco, Monterrey, Coahuila tampoco se considera con marginación, por los niveles educativos, culturales, sociales, por el acceso a trabajo y demás. También, pues bueno, otros de los estados que sí tienen marginación, pues que considerado como alto, pues también es la mayoría de los estados, ¿no? Entonces, realmente son muy contados, prácticamente son 4 estados que no son considerados con índice de marginación y de ahí en fuera, pues prácticamente todos tienen en algún grado este tema de de marginación, ¿no? Les voy a poner otro, ¿es de 2 minutos? Somos la mayor. Y pues bueno, siguiendo con el tema de todas esta formación que ahorita revisamos o que pudimos ver en el clip, estas colonias que se han ido formando y que fueron creando estas colonias o estas ciudades sustentables, pues se fueron considerando como ciudades modernas, ¿no? Y pues bueno, aún con ello, se empezó dentro de estos grupos o de estas colonias a generarse también pues clases bajas. Entonces, que a nivel general, entre el nivel
de pobreza, solo las clases bajas mantenían sanciones. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Pues al únicamente sancionar, que hemos dicho que la marginación es uno de los elementos de la marginación, es excluir a cierto grupo de la sociedad en alguna situación o cuestión, y sobre todo se viene o se da en temas culturales y económicos. ¿Qué pasa con estos? Pues que viene un alto índice de desigualdad y de exclusión a estos grupos sociales en temas económicos e incluso demográficos. Actualmente, pues se cambian en las prácticas, estas prácticas de poder de manera directa señalar y separar la población marginada. Sin embargo, sigue siendo un tema a tratar, pues al momento de crear políticas criminales que nos apoyen, deben de estar basados en todos estos contextos culturales, políticos, educativos, sociales y desigualdad y marginación, que es uno de los elementos que hemos visto. Más adelante, pues vamos a darnos cuenta de por qué es tan importante poder incluir a la población vinculando todos estos objetivos a las necesidades que se planean en los en fenómenos demográficos. ¿Cuáles van a ser los resultados? Pues poder crear políticas criminales aplicables y que tengan una efectividad alta. Esta falta de acceso a la educación, de salud, de viviendas dignas, de ingresos suficientes son los que crean estos grupos, estas colonias de marginación. El Consejo Nacional de Población, les voy a compartir la pantalla. El Consejo Nacional de Población tiene como misión incluir a la población en los programas de desarrollo económicos y social. Esto que nosotros ahorita acabamos de ver es CONAPO nos ayuda de cierta forma a crear estas políticas públicas de las cuales pues nosotros hemos estado hablando constantemente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos ayuda CONAPO completamente con el tema de creación de políticas públicas. En las primeras sesiones platicábamos qué instituciones nos pueden ayudar, pues bueno, encontramos una de las instituciones que nos ayuda con la creación de políticas públicas y que evidentemente al crear programas de desarrollos económicos y sociales nos va a ayudar a temas de prevención, que lo que siempre hemos hablado y que nuestra palabra favorita en política criminal es prevención. ¿Qué pasa con este índice que se generó y con toda la clasificación, estudio y todo lo que la base de datos que se generó a nivel estatal y municipal, pues es identificar las disparidades territoriales existentes en el país en un momento y pues poder aplicar la política pública necesaria para o de acuerdo al territorio que se requiera esa política pública. Entonces, pues es una gran importante, es una de las instituciones importantes, pues nos va a ayudar con temas de prevención. ¿Algún comentario, Ignacio? ¿Qué opinas de los clips que vimos de todo este tema de pues de la migración de entre los estados en tu país, no, tú sí eres de aquí de la ciudad, de aquí de la República, ¿verdad? Pero ¿qué opinas de la migración entre estados y cómo lo puedes ver tú en algunos ejemplos que nos puedas dar? Me parece que tú eres de Oaxaca, ¿verdad? ¿Sí anda por ahí, Ignacio? Sí, maestra, buenas noches. Ya, Sí, ya te andaba yo enviando a Colombia. no, estoy de aquí del estado de Oaxaca. Sí, eres de Oaxaca. Ajá, ¿Tú qué consideras, pues, uno de los países uno de los estados, perdón, con mayor más alta, marginación? Uno de los estados con mayor marginación, pues, es el estado de Oaxaca. ¿Tú qué opinas y cómo has visto que se aplique este tema, a lo mejor
en temas de CONAPO, en el que se incluyan algunos programas sociales para acceso a una vivienda, acceso a mejores a trabajos dignos, a pagos, a educación. ¿Cómo es que podrías ver si se aplica este tema de políticas públicas en tu estado, en tu municipio, Ignacio? Pues sí, yo creo que hace falta todo eso, la verdad, mucha política pública, ¿no? En los estados, en los municipios, que es donde más se resalta se impacta la marginación de los municipios, más que nada, donde pues no hay educación, no hay, o hay muy poca información en ese sentido. Entonces, eso todo lo conlleva pues a que la gente no tenga ese progreso. Este, pero sí hace falta mucha política pública en los municipios. Normalmente, pues muchos municipios, el gobierno del estado hace su mayor esfuerzo de implementar políticas públicas, pero a la hora de ejecutarlas en los municipios, pues hay mucha, este, mm, pues no hay una coordinación hacia ellos, pues entonces es lo que nos hace a veces a, atrasar más avance, ¿no? Así lo veo yo. Claro, claro, Ignacio. Sí, es que es una constante que no solamente tú has visto, pero sí justamente el tema de la difusión de políticas públicas y sobre todo que nos ayuden a políticas criminales, pues hacen falta en la mayoría de nuestros estados. Vamos a ir creando de poco en poco, ya vamos dándole un poco más de forma a las necesidades de la creación de políticas públicas, pero que el tinte sea completamente criminal, pues porque al final la materia es política criminal, ¿no? Entonces, ahora que estamos conociendo todo el tema de la migración en los estados, ¿tú has visto cómo les ha afectado o incluso la migración de otros países de Sudamérica a Oaxaca? ¿Cómo lo has vivido? Porque, por ejemplo, nosotros aquí en la Ciudad de México recibimos muchas personas de Haití, ¿no? Hay bastantes haitianos, por ejemplo, en toda la zona oriente de la Ciudad de México, sobre todo en Tláhuac, en Milpalta, en Iztapalapa, se encuentran un gran asentamiento de personas migrantes de Haití. Entonces ya incluso existen familias, ya hay grandes familias en las cuales ya se encuentra esta relación entre población de México, población mexicana, con haitianos, incluso ya formando estas familias, ¿no? Pero justamente en todo el estado, en toda la zona oriente de la Ciudad de México, podemos ver cómo ha funcionado el tema de la marginación. Ahora, uno de los ejemplos es que pues sí, por dar un ejemplo, valga la redundancia, en temas de trabajos en los cuales no se requiera constantemente, una profesión como en tema de lavar vehículos, recoger basura, barrer en algunos locales, ¿no? Constantemente vemos ya trabajadores haitianos más que mexicanos. Me decía el otro día una señora que se dedica a la limpieza del hogar, me decía, no, yo a donde me digan ya voy a hacer la limpieza, ¿no? Porque al ratito me van a quitar mi trabajo los haitianos, porque decían, son gente muy trabajadora. Entonces, ¿qué pasa con este tema de la migración, incluso de otros estados, de otros países, donde la gente viene en busca de otras oportunidades y que posiblemente la gente que radica en ese lugar no está aprovechando o muy por el contrario, no está permitiendo a lo mejor alguna clase de explotación y que gente que viene de externas lo permita por el tema de las necesidades económicas que tiene y de alimentación para su familia o el tema de que tienen un bajo acceso a poder tener beneficios que el gobierno nos proporciona a quienes somos pues del país, ¿no? No sé, Ignacio, si te ha tocado este tema de la migración entre países o entre estados, ¿y tú qué opinas? Pues prácticamente aquí en Oaxaca sí está, es un estado de paso prácticamente. Vemos todos los días muchos migrantes caminando sobre la carretera, y aún, bueno, vienen desde la parte
de la frontera de Guatemala a veces vienen caminando y con niños, mujeres, y pues la verdad, hasta donde ellos se cansan y ahí pues ahora sí que buscan empleo y mucha pues, gente les ofrece empleo y pues, ahí se quedan, pues, ¿no? Entonces, de una forma, pues sí, en ese rubro, pues sí afecta poco el empleo, ¿no? De aquí en el estado, ¿no? Prácticamente, porque pues, como usted bien nos decía, que son gente muy trabajadora y pues la gente a veces prefiere contratar a ellos y ya no a los oaxaqueños, pues, ¿no? Y eso conlleva también a Por la otras paga, situaciones ¿no? por la Por la paga. paga. Ajá, entonces es lo que se está viendo por acá, sí está afectando el tema de migración. Este, si de por sí no tenemos políticas públicas, pues esto va a pegar otro poquito más, ¿no? A la economía. Así está el asunto por acá. Claro, Ignacio. No sé, Silvia, ¿tú qué opinas de lo que estamos comentando con Ignacio? Me gustaría que retomáramos un poco los clips que vimos, el tema de la marginación, el tema del ejemplo aquí en la Ciudad de México, en la zona oriente, algunos municipios del Estado de México como Chimalhuacán, el tema del acceso a una vivienda digna, pero con facilidades de pago o terrenos más baratos en los estados, en el Estado de México, este tema de que todas las personas, que incluso aunque exista facilidades para algunos terrenos y que todos tengan que venir a laborar a la ciudad, también el tema de la migración. ¿Qué opinas, Silvia? Creo que Silvia no anda por ahí. Bueno, ahorita Silvia nos dirá su opinión. No sé, Sharon, Javier, si tienen alguna opinión de estos elementos que fuimos platicando o si quieren hacer alguna retroalimentación de lo que Ignacio nos compartió. Oh, hola, buenas tardes. Soy Buenas, Sharon. buenas Eh, tardes. yo soy del estado de Sonora y pues me impresionó el hecho de que pues no somos considerados pues un estado de alta marginalidad. Exacto. Tiene sentido de alguna manera, pero no digo que no exista, solo que tal vez por el hecho de que los estados del sur, no sé, siento que las costumbres tienen mucho que ver, la educación, tal vez el, el porcentaje de población es mayor, no significa que aquí no exista. Yo sé que hay muchas personas en ese estado, en muchos sectores de aquí, de la capital inclusive. Am, Se me hace muy interesante los problemas que pueden tener otros estados como Oaxaca, el tema de la migración. Por ejemplo, aquí no se ve eso, no hay migrantes de alguna manera que les estén quitando los trabajos pues a las personas de aquí. Ujú. Mm, Normalmente van de paso, ya está a este punto, pues ya están casi en Estados Unidos, entonces muy poca gente se queda. Me ha tocado estar en el edificio de migración. Hace unos meses sí había muchos haitianos, pero no duró mucho esa ola aquí en el estado. Eh, Creo que el índice de criminalidad, claro que aumenta por todos estos indicadores, tiene mucho sentido, pero al final de cuentas yo creo que la educación y las políticas públicas para evitar la criminalidad tienen que estar mejor implementadas. Posiblemente tengan un plan bueno, sin embargo, al igual que en otros estados, aquí no veo mucha la implementación de ese tipo de mecanismos preventivos, digamos, de esa manera. Pero es muy interesante el video que mostró y el mapa donde aparecían los estados de México. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Sharon, por tu aportación. Y sí, justamente es que el tema de la educación, la población y
e incluso, pues que en la Ciudad de México se considera que no existen, marginación, ¿no? Cuando existen colonias en escasos recursos y con bajo acceso a múltiples situaciones. ¿Qué pasa aquí? Que hacen una valoración o es un tema de estadística en el que, bueno, a nivel comparativo, si de 10 a lo mejor 8 tienen acceso, el índice baja, ¿no? Es como justamente lograr un puntaje con muchos elementos positivos no significa que no existan los malos, ¿no? Pero justamente el tema de la población hace que disminuya o aumente ese grado de marginación que para cada estado se tiene. También, Sharon, pues el tema de la migración entre estados, justamente ahí me parece que en el Instituto de la Migración existe un mapa, yo recuerdo haberlo visto, en el que nos traza cuál es la ruta de los migrantes, ¿no? Y ya incluso lo he visto yo en las noticias, entonces nos va señalando cuáles son los estados de paso y en cuáles en la mayoría van quedando o se van asentando todos estos migrantes. El tema de la prevención, que es al tema de la criminalidad, Sharon, no sé si estabas en la primera sesión, pero platicábamos que incluso la criminalidad es una situación inherente o es una condición inherente al ser humano. ¿Qué significa esto? Que nunca vamos a poderla evitar, ¿no? Existen temas de prevención para evitar conductas o ser parte de estas partes o ser víctima de algún delito, pero que al final no vamos a poder agotar con la criminalidad en algún municipio, localidad, país, ¿no? También vamos a hacer un ensayo por ahí que tenga que ver con por qué consideramos o por qué se considera la criminalidad como algo inherente al ser humano, lo cual nos va a hacer reflexionar a nivel filosófico e incluso ya a nivel de estadísticos, a nivel historia, con los antecedentes que la próxima sesión también vamos a platicar de acuerdo a la historia del derecho penal, por qué la criminalidad, vamos a considerarla como uno de los elementos que van haciendo que la sociedad emita. Es como algo que se va generando, como un círculo que va, una llanta que va avanzando, que es inevitable que se vaya generando, que vaya teniendo una consecuencia, ¿no? Adelante, Sharon. Sí, en cuanto al tema que es inherente al ser humano, pues yo concuerdo totalmente. El ser humano, eh, cuando está en contacto con las personas, es inevitable este tipo de situaciones. Creo que es de nuestra naturaleza, digámoslo así. eh, pues en algunas personas cometer delitos, ¿no? Entonces, siento que también nunca se va a acabar, pero yo creo que sí podríamos llegar a minimizarlo por ciertas cuestiones como la educación, no sé si pudiese ser el aumento de las penas, la verdad yo no creo mucho en eso, pero tal vez, no sé, el tema de información, eh, yo creo que sí se pudiese llegar a tener una sociedad un poco más pacífica, aunque también he leído estudios en cuanto que el clima del lugar tiene mucho que ver con el ser humano, por ejemplo, aquí en Sonora. Y esto tiene mucho que ver por el hecho de que los migrantes no se asientan, digámoslo así, en mi estado, por el tema del clima. Es muy insoportable el calor aquí. Entonces, tiene sentido que no se queden y lo que afecta el calor a nuestros sentidos. Hay muchas personas por el hecho de que está todo el día a más de 40 grados, se ponen muy violentas, pues. Entonces, siento que hay muchos factores que influyen en por qué existe la criminalidad. Exacto, Sharon. Justamente este tema de los factores que existen
lo platicamos en los elementos condicionadores para poder estudiar y tener los elementos para la creación de una política criminal. Hablábamos del ser humano, ¿no? De la persona. También la sesión pasada platicamos un tanto de esta clasificación que está superada de César Lombroso respecto a los rasgos físicos y a lo mejor temas también psicológicos de una persona que te llevan a delinquir. Existen múltiples factores, también coincido completamente contigo y los demás compañeros estoy seguro que también coinciden en este tema del clima, ¿no? Del nivel o del ambiente, hablando del ambiente natural que cada estado mantiene, también debe de cometerse o se cometen ciertos delitos. Existe también por aquí un estudio que indica, ¿no? También las épocas, porque justamente el índice de criminalidad aumenta en temas de decembrinas, ¿no? Cuando existe todo el tema de que reciben bonos, que se reciben aguinaldos, obviamente aumenta el nivel de criminalidad. Para todas estas temporadas, para estas condiciones climáticas, cuando existe algún tema de un huracán, de alguna tormenta, de algún sismo, también existen políticas preventivas aplicables que están como en stand-by, se crean porque ya pasó y se aplican cuando esto vuelve a suceder. En temas de clima, por ejemplo, cuando están temporadas de lluvia, el tema de los robos a transeúntes o el asalto, como es considerado, hay un delito que se llama asalto también en algunos estados. En la Ciudad de México lo tenemos tipificado como robo únicamente, pero en el Estado de México existe el de asalto, que es a las personas que roban en la calle, ¿no? Entonces, cuando existe este tiempo de las lluvias, el índice de asaltos o de robos bajan, porque pues evidentemente el delincuente pues no sale cuando está lloviendo, ¿no? Y suena hasta cierta forma un poco en burla, pero son todos estos elementos que deben de considerarse para la creación de una política pública. Ahora, aquí sí hay que tomar nota. Cuando nosotros hagamos en nuestro proyecto final el proyecto de la creación de una política criminal, ¿en qué temporalidad va a estar basada? Si va a aplicarse en todos los días del año, si va a aplicarse en todos los momentos, en cualquier hora del día, si va a aplicarse a todo el sector, a todos los sectores de población, si va a ir indicada o va a ir dirigida a población marginada, si va a estar dirigida a temas de transporte, si va a estar específica, va a ser específica para qué grupo de edad, ¿no? También es uno de los elementos, o son varios elementos los que vamos a ir considerando, ¿no? Entonces, Silvia, no sé si ya andes por ahí que nos puedas escuchar, ojalá pudiéramos escuchar también tu opinión, pues también siempre es muy grata escucharte. Ahora, este tema de los factores, Sharon, Ignacio, pues tiene que ver con la criminología, ¿no? Que ya platicábamos la sesión pasada, que es una de las bases científicas para poder crear esta política, nuestra política criminal, pues el derecho penal y la criminología nos da estas bases para poder implementar esta política criminal con todos los elementos que nos conlleva la prevención y la atención y el estudio de la persona, por qué se delinque, de qué forma se va a delinquir. Entonces, esta criminología, además de ser esta ciencia que nos ayuda con todos estos elementos del comportamiento del ser humano, también nos funciona como una fuente histórica, pues además se cuentan con antecedentes del comportamiento en nuestra sociedad desde el porfiriato, el tema de la revolución, desde todos los cambios que han existido en nuestro país, incluso la creación de los códigos penales, que vamos a verlo en la próxima sesión, que esto es apenas como una introducción de que anteriormente existió una transformación en la sociedad en el que el papel de las víctimas buscaba más una solución al problema. Es
pues mira, ¿de qué sirve que tenga yo a una persona en la cárcel si de todas formas no se me va a pagar el daño, ¿no? Entonces, ¿qué buscaba la sociedad? Que hubiera una utilidad a la sociedad, que que se restableciera el orden y que se lograra resarcir el daño causado. Esto se dio de los años 80 hacia atrás, sin embargo, con la creación de las cárceles a partir de los años 80 empezó a cambiar o a transformarse esta sensación de sanción y de castigo a la población o a los delincuentes, ¿no? Que era hasta ahora, que hasta el 2011 y en el transcurso hasta el 2016, que se ha empezado a cambiar la reforma con el tema del sistema de justicia procesal penal, en el cual ya no es sancionar a una persona y recluirlo inmediatamente en prisión. ¿Por qué? Porque la gente ya empezó a transformar de los 80s a la actualidad una sensación de venganza, ¿no? ¿Por qué? Porque los índices de criminalidad comenzaron a subir y como bien comentaba Sharon, el tema de la penalidad empezó a tornarse una de las bases que consideraban eran efectivas para prevenir en temas de criminalidad. Como existe un alto índice de robos en este lugar, vamos a aumentar la penalidad. Como existen en algunos municipios, en algunos estados del norte, toda la cuestión de los feminicidios en el Estado de México, en Sonora, ¿no? Con todas las cuestiones que incluso pues se han visto a nivel internacional, vamos a aumentar la pena en feminicidios, ¿no? Que realmente a nivel legislativo es lo que nos pueden ayudar esta parte del Estado, pero que realmente a nivel preventivo es lo que siempre nos va a importar. Cuando yo estaba en la carrera, yo recuerdo haber leído un ensayo de Colombia. Me hubiera encantado que estuvieran nuestros compañeros de Colombia, porque en Colombia tenían la fiel creencia, y aún se cuenta con ello, de que más vale prevenir que sancionar. Esto también lo llegamos a comentar en las sesiones pasadas. No hay mejor resultado que la prevención. Hubo un periodo en Colombia en el cual empezaron a enfocarse en destinar los recursos carcelarios y de readaptación social a las personas y se destinaron, perdón, al tema de la educación prácticamente al 80%. ¿Qué pasó con esto? Que los índices durante 10, 20 y 30 años bajaron el índice de criminalidad porque pudieron comprobar que destinando recursos a la educación se previene más adelante. ¿Qué es lo que decían en una frase en las sesiones pasadas? Prevén con el infante o con el menor para evitar castigar al adulto, ¿no? Entonces, está comprobado en algunas ciudades y en algunos países que el tema de la prevención es base. Entonces, si en estas ciudades marginadas o en estas población que tiene alta pobreza no existen condiciones para tener acceso a la educación, porque los menores o los padres de familia prefieren o buscan generar recursos más allá de destinar tiempo para que se estudie, pues obviamente importa más alimentarlos que estudiar, ¿no? Para ellos. Entonces, para todo este grupo de personas, lo que se necesita es tratar de solventar los gastos en casa, ¿no? Evitar justamente enfermedades, que haya carencias, que haya falta de alimentación. Entonces, buscan tener ingresos. Y también, como lo platicábamos, una de las políticas públicas que impactan en tema de criminalidad es este tema de colocar en las escuelas alimentos para los menores que ayudan a que no desistan de seguir acudiendo a las escuelas. Entonces, lograr tener este sistema que resuelva el conflicto y tener un sistema legal que sea eficiente en temas de resarcir y de reparar, busca más que no lleguen a las cárceles, dejamos de destinar tantos recursos para el tema de sanción y reinserción, que no es un sector que se deba de atender, perdón, pues porque también es uno de los sectores y de los grupos vulnerables también. No queramos decir que, bueno, ya por el hecho de que estén en las prisiones, pues, ni
ni son los más santos, ni tampoco son las personas más malas. Digo, al final, no todos, pero lo que se busca es que justo estas personas tengan unas segundas oportunidades, ¿no? También vamos a ser conscientes, hay de delitos a delitos, pero ahorita pues no vamos a debatir de esto. No sé qué opinan respecto a invertir en la prevención o en la educación y qué pasa si dejamos un poco de lado el tema de la reinserción. No sé si alguien quisiera opinar al respecto. ¿No? ¿Nadie? Pasando entonces a uno de los elementos que tampoco me gustaría dejar de lado y que en las notas y en los constantes artículos que he leído a lo largo de, pues de este tiempo, ha sido que la prensa, que pareciera que estábamos hablando como de las ciudades y de todos los elementos, la prensa ha jugado un papel importante. Pero déjenme, antes de esto, hablar de también de un concepto que se llega a tratar, que es que aquí hay datos en el cual nos muestra que se hizo pues sí, un sondeo para saber cuáles eran a nivel nacional las ciudades que se consideraban más inseguras en el país. En junio del 2023, el 62.3% de la población mayor de 18 años en México consideró inseguro vivir en su ciudad, lo que representa un ligero aumento con respecto al primer trimestre del año, con 62.1% según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Y estos indicaron que los lugares más inseguros para vivir es Fresnillo, Zacatecas, con el 92.8% de percepción de inseguridad por parte de la población, Zacatecas con el 91.7%, la Ciudad Obregón, Sonora, ¿no? Con el 90.3%, Ecatepec de Morelos en el Estado de México con el 87.6%, Irapuato, Guanajuato con el 87.3% y Naucalpan de Juárez en el Estado de México con el 87.2%. Y sí, el Estado de México es uno de los lugares que mayor impacta, incluso por ahí en el ranking, ¿no? Aparecía la alcaldía Álvaro Obregón, entonces es bastante sorprendente que, bueno, una de las alcaldías aparezca por encima de cualquier otro estado, entonces, pues al final de cuentas en la Ciudad de México existe mayor población que incluso en algunos otros estados. El Estado de México, por supuesto, aparece 2 veces, pues el Estado de México, bien sabemos que es uno de los estados con mayor inseguridad. ¿Qué pasa? Pues el tema de la población, el tema de la marginación, el tema del acceso a la educación, a facilidades o posibilidades de desarrollo, es uno de es muchos de los elementos que se tiene. A nivel además, incluso de investigación, pues las investigaciones y las autoridades, yo, bueno, soy abogada postulante, me dedico también al tema del litigio en materia penal y la diferencia de litigar en el Estado de México es realmente impactante. Es muy fuerte el trato de las autoridades, a diferencia de otros estados, incluso aquí en la Ciudad de México. El trato, no voy a generalizar, pero en la mayoría de las ocasiones es 100% la formación de la persona que te atiende, ya prácticamente vienen con una escuela de corrupción, ¿no? Entonces, el tema de corrupción se presta a dejar con esta sensación de no reparación del daño, de no integración, de no esclarecer un hecho, de no acceso a la verdad por parte de la población. Entonces, ¿qué pasa? Pues se siguen cometiendo los delitos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, y no sé si ahorita quisieran contestarme, ¿han visto cómo está integrada, cómo está estructurada NESA?
a nivel hacia arriba, hacia un GPS, les voy a mostrar, esto es bastante interesante, en una materia de seguridad pública que yo tuve, logramos ver que en Nezahualcóyotl es uno de los municipios en el Estado de México e incluso a nivel nacional que tiene una estructura que permite la buena aplicación de la seguridad pública. Sin embargo, ¿qué pasa, no? Que el tema de la población, el tema de la corrupción y el tema de la falta de capacitación para el personal que desarrolla todas estas estrategias de atención y de prevención en el Estado de México son prácticamente pues nulas, ¿no? Les voy a dejar voy a dejar de compartir tantito para buscar el mapa, porque la verdad es que es un ejemplo bastante bueno de cómo incluso a nivel geográfico y desarrollo territorial o desarrollo urbanístico, cómo NESA está distribuido, y vamos a ver la diferencia con los municipios cercanos y las alcaldías cercanas a NESA para que vean cómo es que cómo está distribuido. Ya lo encontré, aquí está. Me los voy a poner. Compartir pantalla, por favor, traten de ver lo que les voy a poner para que puedan tener Miren, ya ven la pantalla, ¿verdad? Ok, aquí está Ejército de Oriente, Zona Peñón, Renovación, Santa Marta Catitla. Todo esto es parte de la zona oriente de la Ciudad de México y tiene que ver con Iztapalapa. Ahora, nos vamos esta avenida de aquí es Zaragoza. Este es lo único que divide a la Ciudad de México del Estado de México. Aquí está, ¿ya vieron? Esta, Avenida Texcoco, Ciudad de México, entonces Ciudad de México, Estado de México. Ahora, por favor, vean cómo está distribuido de nivel urbanístico NESA. Parecen celdas. Todas las calles, absolutamente todas las calles y las avenidas te van a llevar a un mismo lugar, porque sales completamente directo, excepto algunos parques, ¿no? Que bueno, aquí está el zoológico, acá a lo mejor algunos terrenos bastante grandes, ¿no? Que van a dividir esta parte, pero la estructura de las calles en esa nos permite que a nivel seguridad pública se pueda tener un acceso eficaz y rápido a cualquiera de las calles. ¿Sí ven? Cómo está organizada las calles. Ahora nos vamos a pasar un poquito para la Ciudad de México y vean cómo están, ¿no? Cómo están las calles, unas por acá, otras por allá, unas son cerradas, ¿no? Unas dan para una avenida, otras para otro lado. O sea, hacia acá, hacia la zona oriente, pues realmente no hay como mucha, pero volvamos a ver el tema de NESA. Esta organización también tiene que ver con temas de urbanización, con temas de estructura y de desarrollo geográfico, pero también tiene que ver con temas de prevención y de política criminal. ¿Okay? Que es parte de la política criminal que cuando empezó a crearse todo el tema en Nezahualcóyotl aplicaron para poder tener un acceso eficaz de seguridad pública y de los elementos para la prevención de atención del delito. Entonces, ¿qué les parece este mapa o este ejemplo de cómo a nivel estructurado, geográfico, también se puede ayudar el destinar ciertas calles, avenidas y ciertos población concentrada de manera ordenada? Ahora sí, pasando a otro concepto, bueno, vamos a terminar el tema de los elementos. No, aquí está. ¿Cuáles son las ciudades inhóspitas, no? Una ciudad inhóspita es un lugar que carece de las condiciones básicas o comodidades que permiten a las personas habitarlo de manera adecuada. Puede hacer referencia a diferentes aspectos como la falta de infraestructura, servicios, recursos naturales o condiciones climáticas extremas, que es lo que platicábamos, Sharon, que le sumamos al tema de las condiciones climáticas, el nulo acceso, perdón,
al nulo acceso a condiciones habitables, ¿no? Que a lo mejor no exista plomería, temas de tubería para las condiciones o acceso a agua potable, que a lo mejor no exista pavimento en las casas y que además de esto las condiciones, porque en la zona oriente de la Ciudad de México hay algunos, incluso hacia Santa Fe, incluso hacia la Magdalena Contreras, pues bueno, en la Ciudad de México estamos en un valle, tenemos bastantes, pues cerros o montañas a sus alrededores, existe bastante población que habitaron algunos de estos montes que parecieran dentro de la ciudad, que antes se encontraban a las orillas, y están completamente cubiertas por casitas que parecieran a las favelas estas de Brasil, ¿no? Y están todas las casitas pintadas de colores, pero ha habido situaciones de temas de deslaves, ha habido temas de situaciones de riesgo. Hace unos años hubo fuertes tormentas al grado de que en las bajadas, en las calles, pues había grandes corrientes de agua que arrastraron a una menor y se fue por las tuberías y por el drenaje, ¿no? No lograron encontrar el cuerpo, pero se fue por una de las coladeras. Entonces, esta es una situación grave que ahorita nos vamos a ir al tema de la prensa. ¿Qué pasa? Es uno de los elementos, la prensa es uno de los elementos clave y básicos para prevención, atención, conocimiento de temas criminales. ¿Qué pasa con México? En México, el mayor porcentaje de periódicos que se venden son estos que contienen nota roja, ¿no? Que vienen cuerpos, que viene el anuncio, muere persona arrollada por tal, ¿no? En México es más la venta de este tipo de periódicos que se dedican a la nota roja que realmente de conocimiento o de cultural o históricos. No sé si en sus estados, Ignacio, Sharon, tengan esta misma oportunidad. Incluso en la Ciudad de México hay unos que todavía hay en algunos municipios, en el que pasan incluso lo que conocemos como los gritones, ¿no? Pasan con sus altavoces y en sus carros publicando y diciendo la nota roja que vienen o que van a vender. Si agarraron a algún grupo de secuestradores, de gente dedicada al robo de vehículos, que agarraron a un violador, van gritándolo por todas las calles. El tema de la prensa es considerado uno de los elementos importantes para temas de creación de política criminal por temas de prevención, porque gracias a la prensa es que nosotros mostramos al público las transgresiones de las víctimas. Entonces, ¿qué pasa? Que desde la mitad del siglo XX al día de hoy, la nota roja se caracteriza por criticar en su mayor parte al Estado y la forma de atender o de prevenir o la incapacidad que tiene la policía y del gobierno de atender estas situaciones. La prensa siempre ha percibido al crimen de la misma forma, ¿no? Como una nota roja en el cual únicamente van a mostrar a las víctimas que consideran importantes de impacto social y no a todas. ¿Por qué no todas las víctimas de feminicidio salen en los periódicos, en las noticias? ¿Por qué no? Porque buscan este sentimiento social o este sentimiento de víctima, este nivel de empatía para lograr de cierta forma una cuestión de prevención y de atención y de morbo, ¿no? En la sociedad. Entonces, algo que no habíamos platicado al día de hoy es que cómo la prensa juega un papel importante en el conocimiento de los crímenes, pero que también pueden ser atendidos a un nivel preventivo. No sé qué opinan. Ya se me secó la garganta no dejo de hablar. Entonces, róbenme poquito la palabra para que pueda tomar agua. Y pues no sé qué opinan del tema de la prensa en sus estados, ¿qué tal les va con la nota roja? ¿No, nadie? No, sin duda alguna, la prensa sí juega un papel importante, ¿no? Aquí en Oaxaca, pues todos los días hay notas rojas en los diversos periódicos, que asaltos, que robos, entonces, sí, sí,
Sí, sí, sí, no, más que nada publican notas rojas, pero bueno, yo no he visto ahorita que publiquen medidas preventivas Ajá. o acciones así, políticas públicas. Normalmente sacan puras notas rojas. Pocos Sí, exacto. son los que de alguna forma pueden uno leer, pero la verdad, ellos se dedican más a las notas rojas. Entonces, creo que por ahí estamos también mal, ¿no? En ese sentido, no hay mucha difusión en esos medios. Claro, sí, es que el tema, Ignacio, de la nota roja sí genera un impacto social grande. Yo recuerdo cuando estaba pequeña, en cerca de donde yo habitaba con mis padres, agarraron a una banda de secuestradores, ¿no? Entonces esta persona que iba como gritando, agarran una banda de secuestradores, hasta dice como el tonito, ¿no? Pero a todos nos tenía como mucho en shock que estuviera tan cerca de nosotros. Yo recuerdo que en aquel entonces empezaron a generarse algunas carpas, pues pusieron algunas carpas en las colonias por aquí cercanas, en las que te daban pláticas de prevención, incluso a las escuelas, a la primaria en la que yo acudía, fueron a hablarnos de temas de prevención porque toda la gente estaba con un shock de que era una banda de secuestradores de muchas personas y era de las más graves en la Ciudad de México, ¿no? Y estaba muy cerca de donde yo vivía, a unas calles los agarraron. Entonces, el operativo fue tan grande que a toda la sociedad, a toda la colonia nos impactó mucho esta situación y empezaron, se sentía incluso en la colonia, tú salías y no había gente, no salían a las calles, la gente tenía miedo, a pesar de que ya los habían agarrado, la gente tenía miedo. Entonces, la sociedad empezó a generar como se empezó a retraer, empezó a guardarse, obviamente esto empieza a impactar a nivel económico y empezó el gobierno inmediatamente a aplicar medidas de prevención, dando estas pláticas, generando mayor seguridad, lo que platicábamos en la primera clase, ¿no? Veías a patrullas por todas las calles y te daba hasta más miedo, decías, ¿qué está pasando? Porque hay tantas patrullas, tan grave estamos, ¿no? Hay tanta inseguridad que nos están cuidando tanto. Entonces, ¿hasta dónde el Estado logra hacer eficiente la atención y prevención en estas situaciones con el apoyo de la difusión de la prensa? ¿Qué pasó? Que recuerdo yo que a los 15 días empezaron a hablar esta persona que pasaba vendiendo la nota roja, empezaron a hablar oportunidades por parte del gobierno para tener acceso a no sé qué, no sé qué. Y yo recuerdo escuchar una plática con mi familia en el que decían, como vieron que hicieron mucho ruido con el tema de la nota roja de los secuestradores, ahora ya nos quieren, pues cambiar el chip y decirnos que ya tenemos acceso a no sé qué y que van a abrir un parque en no sé dónde y que hay nuevos juegos, porque fue una forma de reactivar la movilidad social por la nota roja. La prensa estaba ayudando a que de cierta forma toda la gente se metiera a sus casas, pero que ahora empezaran a salir, ¿no? Porque fue un exceso de temor por parte de la colonia y de los sectores que están alrededor. Entonces, esta anécdota yo se las platico, digo, pero al final posiblemente todos tengamos una anécdota similar en la que hayamos recordado que el haber leído una nota roja o el haber escuchado en algunas noticias alguna situación delictiva o que se suben a los camiones y normalmente pasa este tipo de conductas, a todos ya nos tiene con un tema de prevención. Entonces, yo lo dejo como reflexión para que ya nos vayamos a descansar. Si la prensa funge un papel de prevención y aplicación de política criminal en nuestro país, si cumple con la creación y con el proceso de política criminal y si sirve con esta revisión de eficacia en su aplicación. ¿Ustedes qué piensan? Me gustaría mucho dejarlo como reflexión. Digo, esta clase nos ha ayudado mucho y también lo digo en lo personal, a ver cuáles son las condiciones de nuestro país, pero no solamente de nuestro país, gracias a nuestros compañeros colombianos, también nos damos cuenta que en su país también existen las mismas condiciones y que por temas de delincuencia organizada, del crimen organizado, también nos vemos afectados gravemente y también por temas de corrupción
también por temas de control de los altos mandos o de gente con mucho poder, también nos vemos afectados en temas de delincuencia, en temas de criminalidad, en temas de marginación, desigualdad, en temas de asentamientos humanos en condiciones no favorables y que muchas de estas veces se dan por la falta de acceso a vivienda digna que el gobierno pues no provee de manera igualitaria a todo su sector. También el tema de la educación, ¿no? Porque hay carencia de valores en la sociedad, porque si hay algún acontecimiento natural, la sociedad, más allá de proteger, busca lograr algunas oportunidades y tener para sí algunas ventajas de manera ilícita, como en apenas ejemplo el huracán en Acapulco. ¿Qué pasó? Que saquearon las grandes compañías, saquearon las tiendas, saquearon las fábricas, de las cuales no tenían daños estructurales, ni tampoco es que se haya metido aire, agua y todas pues todo lo que voló, ¿no? Por decir, estructuras de hoteles, tierra, y demás elementos, no. Lo que pasó fue que los empezaron a saquear los propios, las personas cercanas, ni siquiera gente que vivía en Acapulco, ya era gente de otros municipios los que estaban acudiendo a hacer este saqueo. Tuve la oportunidad de acudir a Acapulco hace como 2 semanas y todavía no están en operación al 100% algunas de las plazas o de los centros comerciales o de estas tiendas, por ejemplo, Liverpool, ¿no? Apenas iba a abrir el 15 de julio, me parece, entonces tenían como fechas límites, grandes hoteles todavía no están abiertos, no hay tanta gente, digo, yo ya estoy aquí promoviendo que se vayan a vacacionar, ¿no? Pero la verdad es que, y regresando al tema de la prevención, es en qué momento nosotros vamos a aportar este granito para poder generar una política, un proyecto de política criminal. Me encantaría que pudiéramos ir platicando ahora la siguiente sesión. Vamos a hablar sobre el control por la ley penal, cómo se aplican todo el tema de la legislación, pero no vamos a dejar de lado la historia y los antecedentes de las leyes, con los antecedentes históricos, los códigos penales, esta influencia española, italiana y alemana que hemos tenido. Vamos a hablar del principio de culpabilidad, que tiene que ver con temas de teoría del delito, con retroactividad de la ley penal a la persona más favorable, penas y medidas de seguridad que tenga que ver con temas de penitenciarios, tratamientos a enfermos mentales y el tema de justicia, de justicia para adolescentes. Entonces, tenemos una clase bastante amplia, la siguiente va a estar bastante extensa, sobre todo porque son temas que son de mucho tiempo y que tenemos solamente 2 horas para verlos. Entonces, la próxima sesión sí vamos a empezar súper puntuales para que nos dé tiempo. Y pues nada, los dejo con estas reflexiones del día de hoy. Ya conocemos un poco más de las historias y del impacto que tienen las ciudades marginadas, de la desigualdad y de la pobreza, y cómo estos asentamientos periféricos a las ciudades principales han ido dando a las ciudades modernas, pues también un tema de criminalidad y crecimiento de criminalidad, ¿no? Muchas gracias, Ignacio, Sharon, Silvia, Magister, gracias por la sesión del día de hoy y nos vemos la próxima semana con estos temas relevantes y estos antecedentes del derecho penal en su tema legislativo. ¿Sale? Entonces, cualquier cosa estoy a sus órdenes a través de Magister. Si tienen alguna duda, algún comentario, ellos tienen mi número de contacto y mi correo electrónico. Entonces, con mucho gusto yo estaría atendiéndolos o compartiendo cualquier situación que requieran. No sé si tengan alguna duda, Ignacio, Sharon, Silvia. Oiga, maestra, una duda. Entonces, digamos, los delincuentes se hacen o se nacen por genética. Después de ver el video del tipo de criminología, entonces sí me genera dudas. Independientemente de todos los factores que ya nos explicó, ya viene de genética la persona que va a delinquir.
Pues esta es una gran pregunta, Ignacio, porque además choca con teorías que habla del justnaturalismo, del positivismo, de la sociedad, de todas las teorías que filósofos, grandes filósofos nos han hablado, ¿no? Que si naces o se hace. Incluso Aristóteles también nos llegó a hablar de esta parte de pues poder ser parte de la sociedad, ¿no? Rousseau también nos hablaba de ceder esta parte de nuestra naturaleza humana para poder ser parte de la sociedad. Entonces, son muchísimas las corrientes que chocan con estos elementos, sobre todo, pues, el tema sociólogos, pero por otro lado los criminólogos que dicen, no, los criminales nacen con ciertas condiciones o factores genéticas o psicológicas que van a afectar su desempeño nato y que por más que hagamos no vamos a poder evitar que cometan crímenes. Pero también existen corrientes que nos dicen que no, que el ser humano por sí solo no es malo, es puro, ¿no? Y que esta pureza se va transformando de acuerdo con el entorno en el que se desenvuelva. Entonces, Ignacio, pues sería muy importante, sería muy interesante que buscáramos algunos documentales en YouTube y aunque no es clase de criminología, podamos compartirnos pues este tipo de teorías, ¿no? También yo tengo esa gran duda si se nacen o se hacen. Hablando de política criminal, la política criminal nos habla un poco más de que en la sociedad se hacen, pues con la política criminal se previenen estas conductas, pero también nos dice que la criminología es una de las escuelas que nos ayuda a entender al criminal, porque quiere decir que en la psique de la persona está la conducta. Entonces, posiblemente hay una fusión de estas dos en las que a través de las conductas o de la prevención podemos evitar que se cometan algunos delitos que no son inherentes o no son propios de la conducta del ser humano, sino de la conducta entre personas, de la interacción entre la sociedad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Que a lo mejor este porcentaje que va a delinquir por motivos de falta de acceso a la educación, pues vamos a bajar, ¿no? Que a lo mejor de 10 personas que tenían esta probabilidad de delinquir, vamos a bajar a lo mejor a 5, a 6 personas, ¿no? Entonces, pero que a lo mejor de estas 5 o 6 personas podemos ayudar al aplicar algunas terapias, algunas atenciones, algún tratamiento, no hablo como psiquiátrico, no, sino como ir enfocados a cada persona, a las necesidades de cada uno, ¿no? Y que ven mucho al tema de los criminólogos. Entonces, posiblemente es una fusión, Ignacio, pero como dirían, por si sí, por si no, mejor aplicamos políticas criminales que nos ayudan a prevenir, pero también nos basamos en el comportamiento humano, tanto particular como en sociedad. Entonces, pues ya llegamos a lo mismo, Ignacio, que no sabemos si qué es primero, si el huevo o la gallina, pero creo que sí valdría mucho la pena poder buscar algunos documentales que nos hagan reflexionar todo esto, ¿no? ¿Tú qué opinas? No, pues es interesante, ¿no? Por ejemplo, estaba yo pensando, pues por ejemplo, tal vez no viene el caso, pero por ejemplo, los grandes políticos que son de cuello blanco, que le llamamos que roban, que saquean al país y todo eso, pues igual también tienen esa, o sea, a pesar de que tengan educación, viven en una zona Sí, urbana, tienen la claro, mejor preparación y todo, pero pues al fin de cuentas un delinquen, pues entonces, por eso es que me viene a la mente eso de que se hace y no se nace, porque pues sí. sí, a eso es mi comentario nada más. Sí, que incluso hay personas que delinquen por el bienestar o el placer que les produce el hacerle daño a otras personas, ¿no? Este,
o poder aplicar su inteligencia en lograr afectar a la sociedad. Mira, ahorita yo le puse un criminal nace o se hace en YouTube y me aparecieron un montón de videos en donde sí nos aparece video documental, un criminal nace o se hace. Otro dice el criminal nace o se hace. E incluso hay uno que viene con la portada y duran 10 minutos, 9 minutos, 7 minutos. Si pudieras darte una escapada a YouTube en lo que andas haciendo tus actividades, estaría bastante bien, ¿eh? A ver qué viste y la próxima sesión lo platicamos de rapidito, ¿no? Como paréntesis. Sí, maestra, gracias. Gracias, muchas gracias, Ignacio. No sé si alguien más tenga algún comentario, Sharon, Silvia. No, maestra, todo claro, muy interesante. Pues yo pienso en relación a lo que comentó el compañero, que si se hacen o nacen, pues hay de los dos, ¿no? Muchos se hacen por necesidad, por la forma en que vivieron, por muchísimas cosas que ya nos comentó hace un momento, de las marginaciones, del crecimiento global, de muchísimas cosas. Ay, te dejamos de escuchar, Silvia. Algo pasó por ahí. Silvia, ya no te escuchamos. Perdimos a Silvia. Sin internet, sí, es que está lloviendo muy fuerte. Uy, ok. ¿Sí se escuchó? Sí, no, te Sí, dejamos de bueno, ¿sí me escuchar escuchan? cuando nos dijiste que había bastantes elementos y ya Es que sí, se estoy cortó. perdiendo como que el internet aquí. Creo que ya no nos escuchaste, Silvia. ¿Ya nos No, ya no, escuchas? creo que aquí ya escucho. Ajá, decías Ahí que ya había escucha. elementos, muchos elementos, pero ya no te escuchamos. Ah, ya, que yo digo que los delincuentes nacen y se hacen. O sea, se hacen unos por necesidad, por la forma en la que nacieron, crecieron, la urbanización, por la educación, muchísimas cosas, pero también hay otros que ya nacen con algún problema psicológico, alguna situación psiquiátrica, por alguna, no sé, vivencia infantil, eh, pero ya es metabólica y que no secreta alguna situación del cerebro o algo así. Comentaba Mary, un asesino serial carece de corteza prefrontal. Y sí, justo lo que platicábamos, ¿no? De las teorías de César Lombroso. Yo creo que ya abriendo un paréntesis en temas de criminología, estaría muy, muy bien que nos vayamos a YouTube a revisar algunos de los videitos, para poder tener este criterio, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, y pues completamente de acuerdo, Silvia. También yo estoy en ese de que nacen, se hacen. Entonces, vamos a escuchar, hay varios videos que nos dirán unas y que nos dirán otras cosas, ¿no? Hay que hacer nuestra propia conclusión. Así es, Miss. Pues muchísimas gracias. Estuvo muy bonita la clase. Muchas gracias a ustedes. ¿Alguien más que quiera comentar algo? De todas formas, la próxima sesión, pues también vamos a ver todo tema de penal. Todo va a ser completamente ley penal. Y vamos a entrar incluso vamos a hablar un poquito de los principios del sistema penal acusatorio. Entonces, no sé si tengan algún comentario, alguna duda, yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestra. Que tenga Muchas buena gracias. noche. Gracias, Sharon. Gracias, Silvia. Gracias, Ignacio. Gracias, Mary. Que tengan muy bonita noche y nos vemos la próxima semana. Que descansen. Muchas gracias, Igualmente, Miss. profesora. Igualmente. Hasta luego.